Somos el mismo sol, la misma piel, alzando una bandera que se levanta por su Perú. Nos inspira tu geografía, tu historia, tu cultura. Tenemos la fuerza para seguir y la esperanza para ser mejores. Con todo el alma, soy la ciencia, letras, arte, soy universidad. Soy la fuerza, el corazón de mi Perú, soy universidad. Con todo el alma, soy la ciencia, letras, arte, soy universidad. Soy la fuerza, el corazón de mi Perú, soy universidad. Buenas noches. Buenas noches con todos. El Departamento de Ciencias Empresariales, Económico-Empresariales de la Universidad Católica San Pablo y UNDEC Perú les dan la cordial bienvenida a la conferencia La Noble Vocación Empresarial y la Postpandemia, a cargo de Rolando Medeiros. El señor Medeiros es graduado de la Universidad de Chile y con estudios de posgrado en Físico-Química Cuántica en la Universidad de Uppsala, Suecia, en Administración de Empresas en la Universidad de Chile y en Filosofía en la Universidad Alberto Hurtado. Actualmente es presidente mundial de UNIAPAC Internacional, presidente de los directorios de ME Global Inc., ME Elecmetal y Fundición Talleres. Invito al señor Jorge Arteta, director ejecutivo de UNDEC Perú, quien dará unas breves palabras. Adelante, Jorge. Gracias. Buenas noches a todos. Quiero agradecer la presencia y en nombre de UNDEC, la Unión de Directivos Empresariales Católicos del Perú, quiero agradecer primero a la Universidad San Pablo de Arequipa por darnos la oportunidad de organizar este webinar juntos. Y me honra presentarles a Rolando Medeiros, nuestro presidente internacional de UNIAPAC, quien en esta oportunidad nos acompaña desde Santiago de Chile para hacer presente la oportunidad de presentar el ideal de laicos en un mundo empresarial y sobre todo post-pandemia. Lo dejo a Rolando con todo el auditorio y gracias una vez más por apañarnos. Audio. ¿Me escuchan ustedes? Sí. Sí. Le escuchamos. Ya, porque yo no escucho retorno. Pero, entonces, muy buenas tardes a todos. Agradezco en primer lugar a la Universidad Católica San Pablo de Arequipa, a CENDES y especialmente a UNDEC por la cordial invitación a participar en esta conferencia virtual. La conferencia es La Noble Vocación Empresarial en tiempos de post-pandemia. En el título estoy tratando de ser optimista, por eso que estoy refiriéndome a tiempos de post-pandemia. La duración de mi charla va a ser de aproximadamente 1 hora y entiendo que a continuación habrá un espacio para preguntas y respuestas. En el próximo slide, que no lo puedo activar yo desde acá, no sé por qué. Hablo de la noble vocación empresarial. Cuando el propósito de la empresa es crear prosperidad para todos los que participan directa e indirectamente de ella, entonces la actividad empresarial se transforma en una vocación. Y es una noble vocación en la medida de que quienes participan en ella se sientan interpelados por un sentido más profundo de la vida. Esto permite a la empresa servir verdaderamente al bien común
esforzándose por acrecentar los bienes de este mundo y hacerlos más accesibles a todos. En la próxima diapositiva hablo de la metamorfosis empresarial. Todos los líderes empresariales tenemos la opción de transformar la empresa en una noble vocación. Todos podemos iniciar este camino a la excelencia. Esta transformación de la actividad empresarial en noble vocación es un proceso dinámico, continuo e iterativo que requiere convicción, compromiso, dedicación y perseverancia. Este es un proceso que no es espontáneo, es sistemático y consciente. En la próxima diapositiva hablo de los imperativos para esta transformación. La transformación de la actividad empresarial en noble vocación impone los siguientes imperativos o metas de largo plazo para el líder empresarial. En primer lugar, su transformación personal. En segundo lugar, su liderazgo para construir una cultura organizacional más humana en su empresa. Y en tercer lugar, la conducción de su empresa de modo que la empresa se oriente al servicio al bien común. La crisis del COVID-19 es una oportunidad, es fuente de motivación para que nos decidamos a cambiar primero nosotros mismos y así poder cambiar a nuestra empresa para que sea fuente de prosperidad real para todos los stakeholders de la empresa. En esta lámina que ustedes están viendo, los dos caracteres son caracteres en el chino tradicional. En una interpretación lingüísticamente no del todo precisa, se dice que estos dos caracteres representan peligro y el otro oportunidad. Aunque el significado original es peligro en la disyuntiva, la interpretación como peligro más oportunidad ha sido tan ampliamente usada por políticos, empresarios y en la cultura popular que esta etimología ha pasado a ser aceptada universalmente, incluso en China. En la siguiente diapositiva podemos revisar el factor de crisis como oportunidad. Si me esperan un segundito, que son innumerables las situaciones en que la vida nos sorprende, nos golpea tirando por tierra los planes y expectativas que habíamos construido. Una crisis puede suponer el fin de una era, de una etapa vital. Y dado que los seres humanos tendemos a aferrarnos a lo conocido, a lo que conforma nuestra identidad, el golpe puede ser muy duro, aterrador y paralizarnos. Sin embargo, únicamente necesitamos abrir la mente y adoptar una perspectiva diferente que nos permita sacar de la crisis algo positivo. En la siguiente diapositiva muestra una imagen del Papa Francisco en la Plaza San Pedro. El Papa Francisco, en relación con la pandemia del COVID-19, señaló, comillas, la tempestad desenmascara nuestra vulnerabilidad y deja al descubierto esas falsas y superfluas seguridades con las que habíamos construido nuestras agendas, nuestros proyectos, nuestras rutinas y prioridades. Con la tempestad, nos dice, se cayó el maquillaje de esos estereotipos con los que disfrazábamos nuestros egos siempre pretenciosos de querer aparentar. Y concluye diciendo que este es tiempo para elegir en lo que cuenta verdaderamente y lo que pasa, para separar lo que es necesario de lo que no lo es. Es entonces tiempo para elegir lo que cuenta verdaderamente. En la siguiente diapositiva vemos que en realidad la palabra crisis viene del griego y significa separar, escudriñar,
que juzga, que significa juzgar, mantener solo lo que vale la pena. Hay una oportunidad en cada crisis y cuanto más profunda sea la crisis, mejor puede ser la oportunidad. Pero algunas personas no son capaces de verlo. Esta crisis de proporciones gigantescas, vistas por algunos como la tormenta perfecta, debería ayudarnos al menos a ver mejor, a ver más claramente, a no dejar que nuestra mirada se enfoque solo en nuestros problemas individuales. Y en la próxima diapositiva, la pregunta es, ¿más de lo mismo? La gigantesca alteración generada por la pandemia del COVID-19 en la sociedad ha provocado múltiples reflexiones respecto de los cambios que ello podría causar hacia el futuro. Algunos predicen, en base a lo que ha sucedido en la historia de la humanidad, por ejemplo, en el periodo entre las Primera y Segunda Guerras Mundiales, que el impacto emocional que inicialmente ha tenido la pandemia se va a ir desvaneciendo a medida que su intensidad baje, que las personas vayan volviendo a sus rutinas de trabajo, estudio y esparcimiento. En la siguiente lámina señalo que creo que es posible evitar esta desilusión. Creo que se acentuará la disposición colaborativa de las personas, que sus actuales hábitos de consumo y ambición cambiarán por una versión mucho más modesta de estos mismos hábitos y que en general no vamos a ver este retorno a lo mismo que habíamos visto. Con el COVID-19 nuestros esfuerzos por ser más inclusivos, más solidarios van a ser evidentes. En la próxima diapositiva hago hincapié en que la crisis del COVID-19 nos puede ayudar a tomar conciencia de una realidad que intuíamos, pero que no la cuestionábamos más profundamente. La ciencia, la tecnología y en particular el libre mercado y el Estado democrático han permitido a la humanidad logros sin precedentes. Sin embargo, la tecnología nos da poder, pero no nos guía en cómo usar ese poder. El mercado nos entrega opciones, pero nos deja ignorantes en cómo optar. El Estado democrático liberal da libertad para vivir como escojamos, pero rechaza en principio guiarnos en cómo ejercer esa libertad. La empresa, por su parte, nos da trabajo, pero no siempre nos permite prosperar como seres humanos en ese trabajo ni con el trabajo. De esta forma, como vemos en el siguiente slide, el siglo XXI nos deja con un máximo de opciones, pero un mínimo de significado. Esto se traduce en una confusión entre medios y fines, un énfasis en los derechos con olvido de sus correspondientes obligaciones, en un individualismo egoísta y en un consumismo desenfrenado. En definitiva, en una crisis de solidaridad. Y una emergencia como la del coronavirus solo se puede derrotar con los anticuerpos de la solidaridad. Esta constatación puede ayudarnos a combatir con más decisión otra crisis, más silenciosa y persistente, la globalización de la indiferencia, como lo vemos en la siguiente diapositiva. La globalización de la indiferencia es como el Papa Francisco se refiere a que seamos incapaces de compadecernos ante el sufrimiento de los demás, ni nos interese cuidarlos como si todo fuera responsabilidad ajena que no nos incumbe. El estallido del coronavirus es más que nada una tragedia humana. Afecta a cientos, miles, millones de personas.
también tiene un impacto en la economía global que aún no se ha evidenciado en toda su magnitud e intensidad. En la siguiente, debido a las severas restricciones de tiempo, estamos corriendo contra el tiempo, y a la escasez de recursos disponibles, la pandemia fuerza a muchas decisiones a sopesar y priorizar valores éticos potencialmente conflictivos. Esto impone grandes desafíos. Por ejemplo, racionar los recursos sanitarios escasos, imponer restricciones a los desplazamientos de las personas y a las libertades individuales, conciliar salud y una economía que no produzca más daño que la epidemia misma, etcétera, etcétera. Pero hay razones humanitarias que nos debieran impulsar a privilegiar a los más vulnerables, a los pobres, a los indefensos, a los que están perdiendo sus fuentes de ingreso, a sus medios de subsistencia, a los que trabajan en la informalidad y no están cubiertos por políticas de protección del empleo, de seguridad social, etc. Y esto requiere globalizar la solidaridad y derrotar, junto con la pandemia, la globalización de la indiferencia. En la siguiente lámina, la perspectiva dominante en lo que atañe a la globalización debe entonces dejar de ser una preocupación limitada a los mercados y convertirse en cambio en una preocupación más amplia respecto de la gente. La globalización debe bajar desde el elevado pedestal de los directorios de las empresas y de reuniones gubernamentales de muy alto nivel para lograr satisfacer necesidades concretas de las personas en las comunidades donde vive. En la siguiente lámina mencionamos que la dimensión social de la globalización se refiere desde luego a los empleos, a la salud y a la educación, pero va mucho más allá. Se trata de la dimensión de la globalización que la gente experimenta en su vida diaria y en su trabajo. La totalidad de sus aspiraciones a una participación democrática y a una prosperidad material. Una mejor globalización es la clave que permitirá lograr en el siglo XXI una vida mejor y segura para la gente de todo el mundo. Y la crisis del COVID-19 nos puede sensibilizar en este sentido y motivar a avanzar decididamente en esta dirección. En la siguiente lámina, los fundamentos corporativos que existían antes de la crisis todavía existen. Las compañías sólidas y fuertes de entonces son compañías fuertes y sólidas hoy día, pero están desafiadas por la caída de sus ingresos debido a la casi total paralización de la economía global. Estas compañías van a volver a ser rentables una vez que la economía se restablezca y que vuelvan a una nueva normalidad. Muchos dicen cuando volvamos a la normalidad. Sin embargo, no volveremos jamás a la antigua normalidad. Nos acercamos a un nuevo normal, como lo indica la siguiente lámina. ¿Y qué va a ser lo normal? Nadie lo sabe realmente con certeza hoy día. Cada negocio se va a enfrentar con su propio post-COVID normal. Cada industria, influenciada en forma particular por la crisis y alterada por sus nuevas prioridades, tendrá que adoptar el cambio según se presente su nuevo normal. Pero sin lugar a dudas, en la era del post-COVID serán factores de éxito tanto la resiliencia corporativa como la innovación, un nuevo nivel de preparación a posibles desastres y un foco insaciable en la sustentabilidad. La cooperación, la sensibilidad y la adaptabilidad van a ser componentes críticos del ADN de los negocios.
Sin embargo, como lo señalo en la siguiente lámina, a pesar del miedo a lo desconocido, la pandemia y sus desafiantes secuelas económicas representa un momento decisivo. Las empresas tenemos la oportunidad de salir fortalecidos y de profundizar las relaciones con nuestros empleados, con nuestros proveedores, con nuestros clientes, con las comunidades donde operamos y con los demás grupos de interés. Una vez superada la crisis, las mejores empresas serán aquellas que hayan tratado a sus diferentes grupos de interés con generosidad y benevolencia. En la siguiente lámina pregunto si el capitalismo se va a abolir o se va a redefinir. Es de esperar que la necesaria intervención del Estado para contener la pandemia no se traduzca en propiedad social y democratización del poder económico, o dicho en otras palabras, en la estatización de los medios de producción. Tal como lo reclama el principio de subsidiariedad, esta intervención no debiera prolongarse y extenderse más allá de lo estrictamente necesario, dado que encuentra justificación solo en lo excepcional de la situación. Se está especulando, como lo reflexiona en la siguiente lámina, sobre cuál es la causa de la rápida propagación del virus. El alto nivel de conectividad internacional, es la alta dependencia en los mercados laborales propias de la globalización económica, o más bien es la debilidad del Estado en áreas donde debió ser fuerte, en la protección contra desastres y en la preparación para enfrentar mejor la pandemia. Son discusiones que recién empiezan. Sin embargo, no cabe duda que la crisis del COVID-19 va a significar una redefinición de qué se entiende por progreso, de qué se entiende por el rol del capitalismo para generar este progreso. La pregunta en la siguiente lámina es: ¿qué es prosperidad? Nos llama esta experiencia a redefinir qué se entiende por prosperidad. Se ha debatido poco sobre qué clase de crecimiento queremos, sobre qué significa riqueza y cuáles son sus implicancias para nuestras vidas. Hasta hoy, el éxito se mide en el producto geográfico bruto y en las utilidades de las empresas. ¿Qué pasaría si en lugar de confundir medios con fines, medimos el éxito como la capacidad de generar soluciones novedosas a los problemas humanos? ¿Qué pasaría si juzgamos la actividad económica por el valor social de los problemas que resuelve? ¿Qué pasaría si logramos transformar la actividad empresarial en una noble vocación? La ortodoxia, como señalo en la siguiente lámina, la ortodoxia económica tradicional asume que los mercados son eficientes, que la gente es racional y que la economía se mueve hacia un estado óptimo. Pero ahora entendemos que los mercados pueden estar muy lejos de ser eficientes, que la gente no siempre es racional y que la economía es un sistema complejo, dinámico y evolutivo que soluciona problemas. El COVID-19 nos lo está demostrando fehacientemente. Si lo vemos desde este ángulo, como lo señalo en la siguiente lámina, el capitalismo puede ser entendido como un sistema evolutivo solucionador de problemas. Y si lo definimos de esa manera, se pueden explicar si las soluciones que produce el capitalismo son las que crean verdaderamente prosperidad real en la vida de las personas. De este modo, la tasa con que se crean estas soluciones reflejará un verdadero crecimiento económico. Permite también discernir moralmente
cuáles son las opciones que crean verdadera prosperidad para lograr así ser verdaderamente exitosos. Volvamos en la siguiente lámina a los 3 imperativos para que un líder empresarial transforme la actividad de la empresa en noble vocación. Es decir, para asegurar que la misión primaria de la empresa sea la creación de la mayor prosperidad real posible en la vida de todos sus stakeholders. A través de la satisfacción continua, simultánea y creciente de estos 3 imperativos, se asegura un éxito de la empresa redefinido en función de su capacidad de generar soluciones novedosas a los problemas humanos que crean prosperidad y contribuyen así a una economía post-pandemia más justa, sustentable e inclusiva. Empecemos por el primer imperativo que está en la siguiente lámina, que es la transformación personal. La transformación personal del líder empresarial. Se traduce esta transformación en un cambio de actitud que le permitirá liderar el proceso de transformación de su empresa con una mirada más amplia de su rol como líder empresarial. Y así podrá trascender a la búsqueda de la utilidad a toda costa y a corto plazo para transformarse en un constructor del bien común y un promotor de un nuevo humanismo del trabajo. En la siguiente lámina me refiero a cómo se está manejando esta crisis. En los recientes artículos del Harvard Business Review y de la revista Chief Executive, se nota con claridad que ellos alientan en la dirección de esta transformación personal al analizar cómo los mejores líderes superan rápidamente la tendencia a controlar y hacen su mejor esfuerzo para operar en modo de crisis, administrando el miedo y liderando con intuición a través de lo desconocido, combatiendo la incertidumbre con humildad, transparencia, compromiso, foco y paciencia, con resiliencia, ya que la eficiencia reina en el mundo estable y sin sorpresas, aliviando el estrés y la ansiedad de las personas, pero protegiendo su privacidad y por sobre todo, con compasión sin precedentes, acorde con tiempos sin precedentes. En la siguiente lámina analizamos que todas estas características son necesarias para liderar la metamorfosis empresarial. Son también necesarias para liderar la metamorfosis empresarial. Y al ponerlas en práctica, permite gestionar mejor la crisis del COVID-19, pero también tener éxito en los tiempos de post-pandemia. Al mismo tiempo, permite al líder avanzar en su transformación personal si así se lo propone. Al mismo tiempo, permite esta transformación personal tiene una dimensión mucho más profunda todavía. La transformación personal que se requiere para la transformación de la actividad empresarial es que el líder empresarial asuma con seriedad el proceso que le permita sentirse interpelado por un sentido más profundo como dirigente de empresa. En la siguiente lámina, la pregunta es, ¿cuál es mi vocación? ¿Cuál es la vocación de cada uno de ustedes como líderes empresariales? Es asumir sus responsabilidades empresariales como una vocación, como un llamado a aportar a un mundo más próspero, más humano, más justo. Es dotar al quehacer empresarial de un sentido de misión trascendente. Sin esta transformación, resulta casi imposible
liderar la transformación de la cultura organizacional de la empresa de modo que se sustente en el respeto irrestricto a la dignidad de todos los que intervienen directa e indirectamente en la empresa y con la empresa. Y aquí el calificativo de irrestricto al respeto de la dignidad humana, esa incondicionalidad, es lo que da un sentido ético a sus decisiones y le permite ser modelo de cambio en su organización. En la siguiente lámina, hago la reflexión de que para un líder empresarial cristiano, la vitalidad y la energía de su gestión no debiera provenir solamente del respeto y observancia de un conjunto de preceptos morales, sino de su encuentro cotidiano con Cristo. Con toda seguridad, su empresa se transformará en una noble vocación si, siguiendo el ejemplo del santo chileno San Alberto Hurtado, se preguntara ante cualquier decisión crítica de negocios, ¿qué haría Cristo en mi lugar? En la siguiente lámina me refiero a la situación de un líder que no es cristiano. Para un líder empresarial no cristiano puede también adoptar un liderazgo servicial y ese liderazgo servicial también le permite la transformación de su empresa en noble vocación. El liderazgo servicial es ante todo una filosofía de vida que practican quienes deciden servir a los demás como propósito primario y después aspiran a liderar como una forma de ampliar su capacidad de servir a los individuos y a las instituciones. En la siguiente lámina, describo que el líder servicial promueve la colaboración, la confianza mutua, la prudencia, la predisposición a escuchar y al uso ético del poder y del empoderamiento. Es ante todo un servidor y difiere radicalmente de quien quiere primero liderar, cuya motivación puede ser distinta a la de servir a los demás y más bien puede ser la de alcanzar mayores cuotas de poder o una mayor posición. Para el líder servicial, el mayor logro que puede obtener es que sus seguidores florezcan como seres humanos, se desarrollen integralmente, prosperen. Para el otro líder es lograr que sus seguidores se alineen y apoyen los objetivos de la organización. Muy distinto a cuál es el sentido de éxito para un líder servicial o servidor. En la siguiente lámina, la pregunta es, ¿qué hacer con mis talentos? El líder servicial posee características bien definidas, es empático, es sanador de sí mismo y de los demás. Toma conciencia, es persuasivo, conceptualiza, o sea, sueña en grande, es previsor porque entiende las lecciones del pasado, las realidades del presente y las consecuencias probables de una decisión. Es administrador fiduciario, se compromete con el crecimiento de la gente y es, antes que nada, constructor de comunidades. Y para el líder empresarial cristiano, el desafío es que reconozca primero que su posición o propiedad en la empresa, su experiencia empresarial, sus talentos, sus habilidades y el conocimiento que tiene son dones de Dios. Y en gratitud, esforzarse a ponerlos al servicio de los demás. Veamos ahora el segundo imperativo. Cultura organizacional más humana. El segundo imperativo es que el líder empresarial use su capacidad para construir esta organización que sea más humana al instalar una cultura basada en el respeto irrestricto a la dignidad humana. Esto transforma el lugar de trabajo, permitiendo
o al menos no interponiéndose a que todos los que participan en la empresa se vean también desafiados por un sentido más profundo de sus vidas y se realicen como seres humanos al contribuir a un proyecto de largo plazo que busca la creación de riqueza más accesible para todos y más justa y ampliamente distribuida entre todos los que generan esta riqueza. En la siguiente lámina reflexiono sobre la crisis del COVID-19, que es más que nada una tragedia humana que pone a prueba el profundo compromiso organizacional con el respeto a la dignidad humana. Necesitamos, para lidiar con esta crisis tremenda, mucha flexibilidad para responder rápidamente a problemas en evolución. Sin embargo, esto lo debemos hacer siempre sin comprometer nuestro respeto incondicional a la dignidad de todas las personas que intervienen en y con nuestras organizaciones. No solo frente a una crisis como la del COVID-19, sino en general, la primera prioridad como líderes de empresa debiera ser cuidar a las personas. Esto comienza con nuestras propias familias y con nosotros mismos. Sin embargo, también con nuestros empleados, clientes, proveedores, propietarios, las comunidades donde trabajamos, etc. En estos tiempos, la prioridad debe ser la de asegurar que todos ellos tengan lo que necesitan. Son ellos quienes sacarán a nuestras empresas de la crisis generada por esta amenaza invisible y este periodo de tanto estrés. Y aquí viene, como lo señalo en la siguiente lámina, el tema de la solidaridad. La solidaridad es un elemento esencial en una organización más humana y debiera ser un principio social ordenador de las instituciones. También debiera ser una verdadera virtud moral. Debiera ser la determinación firme y perseverante de empeñarse por el bien común, es decir, por el bien de todos y cada uno, para que todos seamos verdaderamente responsables de todos. Desde este punto de vista, el distanciamiento social es, por lo tanto, un acto de solidaridad que parte con el cuidado de uno mismo para no contagiar a los demás, pero también su promoción pero también su promoción en la empresa debe conciliarse con la viabilidad y la capacidad de que la empresa siga dando empleo. El equilibrio entre ambos es un dilema ético que debe ser resuelto como tal, como un dilema ético. En la siguiente lámina, menciono que si bien las medidas de distanciamiento social, como también las de teletrabajo, son no solo un imperativo moral, sino esenciales, tanto para proteger a quienes se encuentran trabajando y apoyando a la empresa, como para dar el ejemplo y poder seguir sirviendo a los demás. Pero deberíamos, a pesar de este poder muy efectivo para lidiar con la pandemia, deberíamos también buscar formas creativas para que las personas se mantengan conectadas. Las personas sentimos la necesidad imperiosa de consolarnos, de reconfortar y ser reconfortados, sobre todo en estos momentos tan duros como los que estamos viviendo. Y es responsabilidad de nosotros, líderes empresariales, tratar de buscar en forma muy creativa formas para que la gente se siga manteniendo conectada, que se sienta a pesar del distanciamiento social, a pesar
del teletrabajo conectada con los demás. Por otra parte, la crisis puede alterar las prioridades con el peligro de que instrumentalicemos a las personas. Por ejemplo, el despido, cuando no es el último recurso, sino cuando se usa solo para atenuar el impacto económico en la empresa. Esta medida, el despido, debiera adoptarse solo cuando todas las demás opciones se hayan agotado sin que logre mantener la empresa a flote. El uso del despido como último recurso requiere también un profundo respeto por los afectados y se debe practicar como último recurso contacto, benevolencia y un genuino interés por proteger a los más vulnerables, a los más desprotegidos, a los más pobres. En la siguiente lámina me refiero a otro elemento de una cultura organizacional más humana, a la subsidiariedad. La crisis del COVID-19, con sus apremiantes consecuencias económicas, puede también trastocar las relaciones solidarias con otros grupos de interés. Los proveedores, con términos de pago abusivos, los clientes con precios especulativos, las comunidades acaparando bienes de necesidad, etc. En estas condiciones y en general, la solidaridad y la subsidiariedad deben cooperar. La solidaridad significa que cada cual juegue según sus capacidades. La subsidiariedad significa relacionarse con el otro en una forma que lo asista a hacer lo que el otro tiene que hacer. Si vemos en la siguiente lámina, como ocurre siempre en la adversidad, la crisis del COVID-19 puede permitir sacar por necesidad lo mejor de las personas. El líder empresarial y su organización tienen así una oportunidad de que sus seguidores, todos sus stakeholders, demuestren que están a la altura de las circunstancias y que hagan contribuciones extraordinarias si se los empodera y si se les da herramientas para que tengan éxito. Y al hacerlo, florezcan como seres humanos. Para ayudar al otro sin oprimirlo, la subsidiariedad y la solidaridad deben coexistir. La subsidiariedad requiere de un acto de solidaridad que no es ni asistencialismo, que es unilateral, ni caridad, sino asumir y poner en práctica una responsabilidad conjunta que ambas partes deben tener hacia el bien común. En la siguiente lámina, resumo que para lograr una cultura organizacional más humana, esto significa considerar a la empresa como una comunidad de personas que contribuyen voluntariamente al proyecto empresarial. Y al hacerlo, crecen como seres humanos, se desarrollan más integralmente, prosperan en el trabajo y con el trabajo. Pero significa también considerar a todos sus grupos de interés, a sus stakeholders, como seres humanos con necesidades y expectativas razonables que la empresa debe considerar en su toma de decisiones y no considerarlos como medios para maximizar las utilidades de corto plazo de la empresa. La siguiente lámina. El éxito empresarial es, desde esta perspectiva, la consecuencia de que la empresa haya desplegado los recursos que dispone en forma eficiente y efectiva, respetando la dignidad de las personas y con conciencia medioambiental para satisfacer de la mejor manera posible necesidades humanas y expectativas razonables humanas. Y para conciliar los intereses muchas veces conflictivos entre los distintos stakeholders, la empresa debe plantearse como un proyecto de largo plazo.
La empresa debe obtener su legitimización social y medir su éxito a través de su contribución al bien común. Medirla por la calidad, cantidad y disponibilidad de soluciones a problemas humanos, problemas que afectan a todos sus stakeholders. Se debe medir su éxito por los efectos positivos que genera en la economía y su contribución a la prosperidad del mayor número posible de personas. Así, de esta forma, la utilidad no debe ser un fin en sí mismo, sino que un resultado, una consecuencia. Actuando de esta manera, la empresa sirve realmente al bien común, lo que nos da paso al tercer imperativo en la siguiente lámina. La empresa que ésta se oriente al servicio del bien común. El bien común no consiste en la simple suma de los bienes particulares de cada sujeto del cuerpo social. Por bien común se entiende el conjunto de condiciones, perdón, ¿se me cortó la comunicación o estoy conectado? ¿Aló? Está conectado, señor Estoy Blanco. conectado, perdón. Sí, sí. Entonces estábamos hablando de que el tercer imperativo para la transformación de la actividad empresarial es que ésta se oriente al servicio del bien común. El bien común, decía, no consiste en la simple suma de los bienes particulares de cada sujeto del cuerpo social. Por bien común se entiende el conjunto de posiciones y a cada uno de sus miembros el logro más pleno y más fácil de su propia perfección. Si nos vamos a la siguiente lámina, derivan de las condiciones sociales de cada época y están estrechamente vinculadas al respeto y a la promoción integral de la persona y de sus derechos fundamentales. El bien común exige ser servido plenamente, no según visiones reductivas, subordinadas a las ventajas que cada uno puede obtener, sino en base a una lógica que asume en toda su amplitud la correlativa responsabilidad, la corresponsabilidad. Si vemos la siguiente lámina, la empresa, antes que nada, como ya lo dijimos, es una comunidad de personas. De este modo, para que la empresa esté en condiciones de crear bien común, es condición necesaria el que en las interacciones de todos los actores, directos e indirectos, se respete la dignidad humana y que se permita que el bien común surja a través de la reciprocidad entre subsidiariedad y solidaridad. En lo concreto, en términos más simples, esto se resume en lo que hemos denominado las 3 Bs del servicio al bien común. Buenos bienes, buen trabajo, buena riqueza. Veamos la primera B de buenos bienes. Si puede ir un poco más atrás. Buenos bienes. Los buenos bienes consiste en la producción y distribución de bienes que hagan realmente bien, es decir, productos que sean realmente buenos y servicios que realmente sirven. Subyace en este concepto el principio del destino universal de los bienes y el derecho al uso común de ellos. Este es un enfoque humanista en quien demanda el producto. Una persona que busca satisfacer necesidades que contribuyan a su desarrollo integral, que no lo interfieran o lo inhiban y que no lo distorsionen o lo corrompan.
y con un espíritu solidario, optar preferencialmente por los más necesitados, los más vulnerables, los más pobres. En la siguiente lámina, revisamos el caso de los ventiladores mecánicos. Así como la adversidad a menudo nos hace aflorar lo mejor en nosotros como personas, así también sucede con las instituciones, incluidas las empresas. La contención de la pandemia en medio de la profunda crisis del COVID-19 nos demuestra esta premisa con múltiples ejemplos. Muchas empresas se han convertido o han aprovechado su infraestructura para contribuir a dar solución a las apremiantes necesidades de ventiladores mecánicos, de mascarillas, de alcohol gel, de instalaciones sanitarias, de camas hospitalarias, etcétera, etcétera. Pero también, como lo vemos en la siguiente lámina, muchos centros de investigación y de desarrollo, universidades y fundaciones se han unido en un esfuerzo colaborativo sin precedentes para desarrollar aceleradamente una vacuna o para desarrollar tratamientos efectivos del COVID-19. La humanidad entera confía en el éxito de la sinergia de estos esfuerzos colaborativos y esperanzadores. Y en estos ejemplos encontramos nosotros muchas lecciones y aprendizajes que debemos realmente reflexionar, porque nos dan muchas señales en lo que significa la transformación de la actividad empresarial en noble vocación. Revisemos rápidamente la segunda B, la B de buen trabajo. Los esfuerzos de creación de buenos bienes no pueden efectuarse a expensas del buen trabajo. No pueden efectuarse a expensas del desarrollo integral de los trabajadores. El trabajo humano tiene una doble dimensión, objetiva y otra subjetiva. El sentido objetivo es el conjunto de actividades, recursos, instrumentos y técnicas de la que el hombre se sirve para producir. El subjetivo, el actuar del hombre en cuanto a ser dinámico, que es capaz de realizar diversas acciones que pertenecen al proceso del trabajo y que corresponden esencialmente a su vocación personal. En la siguiente lámina mencionamos que el buen trabajo reconcilia ambas dimensiones, pero antepone siempre la subjetiva a la objetiva. Este es un enfoque humanista en quien produce los buenos bienes y está guiado por el principio de subsidiariedad para que quien trabaja se desarrolle al aportar sus dones y talentos y sea considerado siempre como un fin en sí mismo y nunca sea instrumentalizado. Instrumentalizado para conseguir utilidades a toda costa y a corto plazo. En la siguiente lámina reflexionamos sobre el hecho de que el COVID-19 plantea grandes desafíos éticos al buen trabajo. La incertidumbre sobre su duración agudiza el dilema entre distanciamiento social y protección del empleo futuro. Y la receta en este dilema es ser flexibles. Sí, pero anteponer el respeto a la dignidad de las personas como principio rector de las decisiones. Por otra parte, el COVID-19 va a traer también cambios muy relevantes en el mercado laboral para los que hay que prepararse desde ahora. Las reuniones virtuales serán más habituales, afectando el transporte y disminuyendo de paso el uso de combustibles fósiles. Se intensificarán las compras por Internet y en conjunto profundizarán la tendencia a una menor necesidad de infraestructura inmobiliaria, etcétera, etcétera.
Pasemos a la tercera B de buena riqueza. Esta tercera B se refiere a la creación sustentable de riqueza y a su justa distribución. La riqueza se crea sustentablemente cuando se la genera con respeto a la dignidad humana y con conciencia medioambiental. Y se la distribuye justamente creando relaciones correctas con quienes participan directa e indirectamente en su creación. No se puede distribuir riqueza si no se la crea primero. Tampoco se puede crear riqueza sin su justa distribución a los responsables de su creación. Estas dos dimensiones de la buena riqueza, la creación y su distribución, que frecuentemente se colocan en oposición, no se pueden entender separadas entre sí. Son dos caras de una misma moneda. En la siguiente lámina vemos un lingote de oro chino que simboliza riqueza y prosperidad. Y cuando nos referimos a riqueza, ¿qué riqueza? ¿De qué riqueza estamos hablando? Cuando crea riqueza y promueve la prosperidad. O sea, cuando la creación de riqueza no se restringe a la utilidad financiera. Se refiere a una noción de riqueza más amplia. Se refiere al bienestar físico, mental, psicológico, moral y espiritual de los demás. El valor económico de la riqueza está vinculado a esta noción más amplia del bienestar para todos los que están en nuestra casa común. Y la crisis del COVID-19 nos puede ayudar a entender más cabalmente este concepto. Por ejemplo, el desarrollo y la distribución de una vacuna para el coronavirus generará riqueza que no alcanzará a mover la aguja del Producto Geográfico Bruto, ni de los países donde se desarrolle, ni menos en el Producto Geográfico Bruto del mundo. Sin embargo, significará una creación de riqueza inconmensurable, una creación de buena riqueza. En la siguiente lámina mostramos una lámina que expresa un mundo mejor. Cuando la empresa logra ordenar adecuadamente estas tres Bs, buenos bienes, buen trabajo, buena riqueza, la empresa se transforma en un motor económico de la sociedad que genera desarrollo sustentable al servicio de la humanidad. Juega así un papel indispensable en la generación de prosperidad para un número más amplio de personas. Y de esta forma, la tarea del líder empresarial se transforma y se constituye en una noble vocación al lograr la cuarta B, la B de bien común. Cuando una empresa, como lo vemos en la siguiente lámina, desordena algunos de estos tres bienes, deja de mitigar la pobreza en toda la magnitud que podría y más específicamente excluye a muchos de la prosperidad. Si la empresa va a servir al bien común, entonces debe lograr copulativamente estos tres bienes. La empresa del siglo XXI tiene como objetivo primario su legitimidad social y su sustentabilidad en el largo plazo. Esto no se logra sin un comportamiento de la empresa que sea intachablemente ético. Y esta máxima empresarial cobrará mucho más vigencia en los tiempos post-pandemia. En este sentido, la transformación de la actividad empresarial es un imperativo de su sustentabilidad. En la siguiente lámina nos referimos a la ética empresarial. La ética, en un primer sentido, tiene por tarea mostrarnos cómo deliberar bien con el objeto de hacer buenas elecciones. Pero no se trata solo de elegir bien en un caso concreto, sino que a lo largo de la vida. La ética necesita forjarse un buen carácter.
Aquí el concepto de futuro es indispensable, porque para que la empresa se forje un carácter necesita tiempo, precisa plantearse fines y metas a largo plazo, una visión de futuro desde donde las metas intermedias cobren su sentido. El horizonte de largo plazo en la toma de decisiones es esencial para la transformación de la actividad empresarial en noble vocación, pero también es esencial para enfrentar con buenas decisiones, sin pánico, la crisis del COVID-19 y prepararnos mejor para los tiempos post-pandemia. En la lámina siguiente, volvemos al símbolo de crisis y oportunidad. Para legitimarse socialmente, la empresa necesita jugar en la actualidad un papel mucho más relevante para contribuir a abordar los cambios socioeconómicos que se nos vienen encima, post pandemia, enfrentar los grandes desafíos que afectan al mundo de hoy y apoyar la implementación de una agenda de crecimiento muy necesario, pero que sea más inteligente, sustentable e integral, en la creación de fuentes de trabajo de calidad, en la transformación de la economía en una más inclusiva, con mejores mercados laborales, con mayor conciencia medioambiental y un uso ético de la tecnología. Esta es nuestra gran oportunidad. En la última lámina, vuelvo a la lámina de la noble vocación empresarial. La sociedad exige hoy a la empresa altos estándares de conducta. Le exige una visión que dé cabida a una práctica de negocios más humana, una ética que no subordine sus principios a los confines estrechos de la maximización de las utilidades de corto plazo. Y en medio de las vicisitudes de la crisis del COVID-19, es muy fácil caer en la tentación de subordinar la dignidad, los derechos y el crecimiento humano a la consecución de resultados económicos inmediatos. Esta tentación no prepara a la empresa para los tiempos post-pandemia. Los negocios, en medio de la crisis y en la post-pandemia, deben conducir a una mejor sociedad, estar al servicio de ella, orientándose al bien común. Al mismo tiempo, la ética debe ser la brújula que guíe las acciones y actividades de sus líderes. La promoción de esta ética empresarial, la transformación de la empresa en noble vocación, no se consigue sin una mirada de futuro que esté más allá de las contingencias del momento. El COVID-19 trae consigo, como vimos, peligros y oportunidades. No perdamos la oportunidad de avanzar decididamente hacia la noble vocación empresarial y que los tiempos de post-pandemia reflejen realmente que salimos de esta tremenda crisis no solo fortalecidos, sino mejores. Muchas gracias. Agradecemos al señor Rolando Medeiros por su exposición y procedemos ahora con la ronda de preguntas, que veo que algunas personas ya han ido haciendo algunas preguntas. Y recordarles que en la parte inferior de la pantalla principal se encuentra activo el icono de chat, donde pueden escribir sus consultas. Voy entonces, señor Rolando, diciéndole las preguntas del público. ¿Está bien? ¿Me escucha bien? Con mucho gusto. Sí, con mucho gusto. Si me están escuchando bien, ¿no es cierto? Sí, lo escuchamos. Alexa Vera Aguilar pregunta, ¿cómo identificar mi nueva normalidad para mi negocio? Yo creo que cada negocio es muy distinto. Hay negocios, por ejemplo, que van a tener un fracaso muy grande en esta pandemia y van a tener que hacer unos esfuerzos sobrehumanos para sobrevivir.
Por lo tanto, la nueva normalidad de esa empresa, así tan críticamente afectada, va a ser la normalidad va a ser la sobrevivencia. Otras empresas van a tener un auge tremendo. Por ejemplo, las empresas de tecnología, las empresas como los de esta aplicación que nos está permitiendo hacer esta conferencia tan interesante. Pero esas empresas van a tener que enfrentar la pospandemia en un modo de crecimiento acelerado y ponerse al día de una demanda que nunca sospecharon que se iba a producir. Hay otras empresas que van a haber tenido que ajustar sus cinturones, teniendo, por ejemplo, que despedir personal. La nueva normalidad va a ser enfrentar la pospandemia tratando de recuperar a esa gente que como última opción para sobrevivir tuvieron que desvincular de la empresa o esforzarse en contratar y reentrenar a mucha gente. Por lo tanto, la nueva normalidad va a depender de las circunstancias que viva cada una de las empresas en esta tremenda epidemia que afecta al mundo entero. Al día de hoy estamos hablando de más de medio millón de personas muertas, más de 10 millones de personas contagiadas. Es decir, una pandemia que afecta al mundo entero. Pero todas estas empresas, en mi concepto, van a encontrar en su nueva normalidad algo en común. Van a ser exitosas aquellas que, tal como lo dije en mi presentación, enfrenten este gran desafío con solidaridad y con benevolencia. El Harvard Business Review mencionaba justamente este concepto diciendo que para épocas tan tremendas como la que estamos viviendo, tenemos que ser tremendamente compasivos. Y eso yo creo que se va a traducir en la lealtad de los clientes, en el compromiso de los proveedores y sobre todo en trabajadores, en empleados mucho más leales y comprometidos con el proyecto y con la salida de la empresa de esta gran crisis. Daleshka, creo que es, Miranda pregunta, en este caso, ¿el alineamiento está mal en caso de empresas? ¿El qué? Perdón, El alineamiento. Alineamiento. No sé bien a qué se refiere con alineamiento. Sí, yo tampoco entiendo muy bien. Si es que Daleshka está por aquí, quizás podría aclarar un poco su pregunta. ¿Puede significar en que se pongan de acuerdo? ¿Puede significar colusión empresarial? ¿Es eso lo que está insinuando? Pero no entiendo bien la pregunta. Sí, mientras esperamos que aclare la pregunta, pasamos a la pregunta de Joaquín Delgado, quien pregunta, en caso del despido, ¿no se estaría perdiendo la solidaridad y ayuda a personas necesitadas, considerando que el dinero es un recurso básico? Sí, esa es una muy buena pregunta. El despido hay veces que no es el peor de los males. Tengo que despedir para mantener el empleo de otros. Porque si no, la empresa no puede seguir viviendo y se van todos a la calle. Por lo tanto, es una decisión ética del mal menor. Al tomar esta decisión, una consideración muy importante es tratar de ver quién es la persona que tiene que ser despedida. Y en esa decisión debe tenerse muy en cuenta si se trata de una de estas personas más vulnerables. Y por lo tanto, debe ser un factor en la decisión. Ojalá ninguna empresa despidiera a ni un solo trabajador, pero la realidad es que muchas empresas para sobrevivir tienen que achicarse. No tienen otro remedio o desaparecen. Y desaparecer va a dejar a todos los que trabajan en la empresa
en la calle y con todos los problemas de remuneraciones que la persona que pregunta estaba manifestando. Por lo tanto, es legítimo y ético el usar el despido cuando es el mal menor, y un mal menor desde el punto de vista ético. Pregunta Joaquín Olea, quien dice, aun cuando se afecte de mínima manera a un grupo social pequeño, ¿dejaría de ser bien común? Repito la pregunta. No, si la escuché, estoy ¿Sí? tratando de Ok. en realidad, cuando yo me oriento al bien común, voy a hacer todos mis esfuerzos para que la gente con la que yo me estoy relacionando tenga la posibilidad de prosperar y desarrollarse como seres humanos. En este caso, también nos encontramos un poco con el mismo dilema que hablábamos antes. ¿Cómo voy a estar aportando al bien común si tengo que despedir a alguien, por ejemplo? Pero tal como ya lo señalé, cuando uno tiene ese tipo de dilemas, la decisión es una decisión ética del mal menor. Ojalá todas nuestras decisiones sea optar entre el bien y el mal. La decisión es obvia. El problema es cuando estamos en esa área gris en que cualquier solución es mala. Entonces uno debe buscar la que éticamente sea menos mala. De esa forma estoy contribuyendo de la mejor forma posible a la posibilidad de que el mayor número de personas florezca y se desarrolle integralmente. Eric Hein pregunta, ¿cómo debería de ser el rol del Estado en la empresa como promotor, regulador y aliado? ¿Cómo competir con la informalidad y la incapacidad del Estado para controlarla? Sí, hay tres preguntas en realidad en una. La primera, queda muy en claro en la pandemia el rol subsidiario del Estado. En una crisis tan grande como la que estamos viviendo, no podríamos salir adelante si no hubiera una intervención del Estado para poder realmente allegar los recursos que probablemente ha venido ahorrando a través del tiempo de los impuestos recaudados de las empresas, etcétera, y redistribuirlos entre aquellos que más lo necesitan. Por lo tanto, la crisis nos está diciendo, aquí debe realizar el Estado su función subsidiaria, pero justamente por ser subsidiaria, temporal. Uno de los riesgos que tienen este tipo de situaciones es que esta prestación de apoyo y ayuda se transforme en permanente y que al final el Estado lo que cree son gente dependientes del Estado para poder sobrevivir. Y eso en definitiva va en contra del bien común, en contra del desarrollo de las personas que deben realmente tratar su empleo a la mayor brevedad posible. El empleo dignifica a las personas. El peor castigo a la dignidad del ser humano es dejar a las personas desempleadas. Eso por un lado, se entra en la relación del Estado y las empresas. El Estado debe apoyar a las empresas para que las empresas no tengan necesidad de despedir a la gente. Pero la pregunta, hay un segundo aspecto que tiene que ver con la informalidad. Yo creo que la COVID-19, esta pandemia, al descubierto la precariedad de un montón de gente que trabaja en la informalidad. Eso es un dilema muy grande para que el Estado pueda llegar a esas personas que probablemente son los que más necesitan apoyo. Muchas de las personas que trabajan en la informalidad ganan su sustento diario a través de sus actividades informales. En la medida que no pueden ejercerlas porque hay cuarentena, no tienen sustento y no tienen con qué alimentarse y viven una gran tragedia. Todos nosotros tenemos que contribuir con el Estado a identificar estos casos tan dramáticos y poder apoyarlos para que realmente puedan enfrentar de la mejor forma posible algo que es tan tremendo como, por ejemplo, no tener con qué comer y alimentar a su familia.
Pero al mismo tiempo, y esta es la tercera parte de la pregunta, manera de ver tan crudamente los efectos nefastos de la informalidad es también un desafío para los empresarios. Como empresarios, nosotros tenemos una obligación de crear empleo y crear empleo formal, crear empleo que dignifique a las personas, empleo en el que las personas puedan tener sus contribuciones sociales al día, un empleo en que las personas puedan recibir un salario justo. Y eso para nosotros como empresarios significa en hacer un esfuerzo muy grande en crear riqueza, tal como lo mencioné en una de las 3 Bs, pero crearla distribuyéndola justamente para que con mayor número de puestos de trabajo formales podamos también contribuir al Estado a erradicar la informalidad del trabajo. Rafael Fernández pregunta, ¿el bien común es quitarle a las personas la libre transibilidad para protegerlos? Sabiendo que podrían morir de hambre, ¿podemos llamar benevolencia a ello? ¿Cuál fue la palabra que usó al describir darle a las personas? El bien común es quitarle a las personas la libre transibilidad. No estoy muy seguro a qué se refiere, pero son sus palabras. Yo creo que el bien común es darle espacio a las personas para que desarrollen su proyecto de vida, para que hagan realidad el plan de Dios que tiene con cada uno de nosotros. En la medida que yo cree ese espacio en el que ellos puedan desarrollar su propia realización personal, su propio plan de vida, lo que estoy dándole es libertad para poder desarrollarse plenamente. Pero es una libertad responsable. Estoy permitiendo que se desarrollen y por lo tanto que ejerzan su libertad para poder llevar adelante y cumplir este plan de Dios. No sé si estoy respondiendo adecuadamente porque no entendí muy bien el concepto que mencionó la persona que pregunta. Se ha corregido y dice que es quitarle a las personas la libertad de tránsito. El bien común es quitarle a las personas la libertad de tránsito. Que en el caso de la cuarentena estamos Entiendo eso, impidiendo que la persona salga y transite libremente por la calle. Me imagino que se está refiriendo a eso, ¿no es cierto? Exacto. Bueno, sí, entonces eso está directamente relacionado con la pandemia. Yo creo que la principal responsabilidad de una persona en medio de la pandemia es cuidarse a sí mismo, pero no solo por su propia salud, sino porque él puede contagiar y matar a los demás. Entonces, lo primero que tiene que hacer la persona es asumir responsablemente su rol en sociedad e impedir que con el acercamiento a los demás siga propagando la pandemia. Desgraciadamente, lo que nos ha demostrado esta pandemia, que la gente no es responsable. Y el rol en ese caso es preservar la vida del mayor número posible de gente. Y para eso la cuarentena es el mecanismo que tiene para asegurarse no solamente que la gente que está contagiada esté contagiando en las calles, sino también para poder identificar a los contagiados y aislarlos del resto. Junto con esta cuarentena, en muchas partes se han instalado lugares donde las personas contagiadas van justamente a pasar su periodo de contagio. Por lo tanto, el Estado está cumpliendo un rol que es mucho mayor que la libertad individual usada irresponsablemente por un individuo. José Espósito pregunta, ¿cuál de los 3 catalizadores mencionados por usted es el más importante? Esa es una pregunta que contesté. Tienen que ser los 3 simultáneamente. Basta que falle uno. Perdón, no sé si se refiere a los 3 imperativos o a las 3 Bs. Voy a contestar suponiendo primero que son las 3 Bs.
Son las 3 Bs las que tienen que manifestarse simultáneamente. Basta que una de esas 3 Bs no se realice para que el conjunto no genere bien común. Y al revés, que la empresa no despliegue toda la efectividad posible para ayudar al mayor número para que combata la pobreza. Al revés, el que haya un desequilibrio en estas 3B va a generar más pobreza. Eso es si fuera la pregunta relacionada a las 3Bs. En el caso de que se esté refiriendo a la que yo llamé los 3 imperativos para el líder empresarial, sin lugar a dudas, el más relevante y el más importante es la transformación personal del líder empresarial. Un líder que no está, como dicen los americanos, walking the talk, que no está caminando lo que dice, sino está haciendo lo que dice, esa persona no va a ser seguida por el resto de sus colaboradores y por lo tanto nunca podrá instalar una cultura más humana si él mismo en su actuación no está siendo un líder servicial al servicio de los seres humanos. Y una empresa que no tiene esta cultura más humana tampoco podrá satisfacer necesidades de todos los stakeholders, de todos las personas que interactúan con la empresa, llámense clientes, llámense proveedores, etc. Por lo tanto, en ese caso, si se refería a los 3 imperativos, sin lugar a duda, eso parte por la transformación personal del líder empresarial. Betsy Luza pregunta, ¿cómo puede afectar la falta del código ético a una empresa? Hay muchas empresas que tienen códigos éticos que están publicados en sus reportes anuales, que están colgados en las paredes, pero que realmente no se viven cotidianamente. Yo no creo que el valor ético de una empresa se mida por su existencia o no de un código ético. Sin embargo, la existencia de un código ético y la existencia de estándares de conducta en los negocios en una empresa da un mensaje a la organización de cuáles son los límites dentro de los cuales está permitido desempeñarse con autonomía. Por lo tanto, más que para que la empresa se vuelva ética, es para rayar la cancha. Si yo estoy actuando dentro de un código ético para conseguir un negocio, entonces realmente o al revés lo voy a decir, si mi jefe me pide que logre un negocio, yendo más allá de lo que establece el código ético, yo puedo sacar ese documento y decir, no, jefe, usted no me puede exigir actuar y conseguir un resultado que vaya más allá de los valores que han sido establecidos por la compañía. Por lo tanto, sirve también para manejar al jefe, pero en sí mismo no garantiza que la empresa sea más o menos ética. Juan Fernando Cruz pregunta, si se habla de un liderazgo servidor como un liderazgo en el que se busca llevar a todos al mismo nivel de líder, ¿no se desvirtúa el liderazgo de modo que el líder debería promover el crecimiento de sus subordinados? Yo creo que cada uno de nosotros tenemos dones y talentos que permiten que haya, por lo tanto, una diferenciación entre todos nosotros. Todos tenemos, Dios nos dio distintos talentos y nos va a pedir cuentas por los talentos que hemos recibido. El rol del líder servicial es permitir que cada una de las personas utilice al máximo sus talentos. El solo hecho de tener esa actitud lo transforma en un líder servicial. Ese líder servicial puede ser el capataz de una línea de producción, puede ser un jefe de familia, puede ser el gerente de una empresa, puede ser el presidente de un directorio, desde cualquier posición en la que nosotros podemos influenciar a los demás
a través de nuestro ejemplo, de nuestras acciones, de nuestro consejo, de nuestra guía, nosotros podemos ejercer un liderazgo servicial en la medida que lo que nos preocupe es el desarrollo al máximo de las potencialidades de la persona que está interactuando con nosotros. Y ojalá seamos tan poderosamente líderes para poder conseguir que todos los que están vinculados con nosotros también se comporten de igual manera. Daniel Malpartida pregunta, ¿considera válido que las empresas deban absorber los mayores costos e incurrir en pérdidas ante la incapacidad de trasladar mayores precios a los clientes en productos esenciales? ¿Cómo calibrar el balance entre la supervivencia de la empresa y la solidaridad con los consumidores? Yo creo que cuando uno dice hay que ser solidario y hay que ser benevolente, yo creo que es una oportunidad en la que como empresa debemos hacer los máximos esfuerzos por contribuir a la sociedad que está eh, eh, gravemente herida. Eso significa que si yo produzco bienes de esenciales escasos, no puedo aprovecharme de la escasez para poder hacer de esta oportunidad un gran negocio. Estaría realmente yendo en contra de este principio solidario y estaría siendo absolutamente contrario a esta benevolencia que yo decía en los negocios. Desgraciadamente, en estas situaciones en que están trastocados los mercados, hay muchas oportunidades para que se produzcan escaseces, que se establezca un mercado negro, que haya gente que acapare, que haya gente que realmente abuse de la escasez para realmente, nosotros decimos hacerse una pasada, no sé si es un término que utilizan ustedes también. Eso es totalmente inaceptable, pero una empresa que está realmente preocupada de servir a la sociedad, se va a preocupar de tener precios que sean adecuados a las condiciones del mercado, entregar servicios que sean adecuados a las necesidades de servicio y que realmente sirvan a las personas. Yo creo que la pandemia trastoca algunos mercados y debemos ser cuidadosos de no aprovecharnos de esa circunstancia, pero no trastoca todos los mercados. Y al revés, en la medida de que no haya una situación particular que afecte a un mercado en particular, creo que tenemos que dejar que las fuerzas del mercado operen sin la mayor interferencia posible. No sé si se estaba refiriendo a este punto la primera pregunta que no supimos entender qué quería decir con lineamiento, pero si ella quiere decir colusión, que nos coludamos con nuestros competidores para poder aprovechar esto y subir los precios, esa es una práctica absolutamente inaceptable. Por lo tanto, eso es un ejemplo de cómo no debemos actuar con solidaridad y benevolencia en tiempos de pandemia. Hay una última pregunta de Alexa Vera que pregunta, ¿usted considera que las ventas regulares presenciales se vayan moderando o va a extenderse en todo el próximo año? A ver, me repite la pregunta. Si Sí. las ventas Si las directas, ventas regulares presenciales ¿sí? se vayan moderando o va a extenderse en todo el próximo año. Yo creo cuando mencionaba que no vamos a volver nunca a la antigua normalidad, es decir, hoy cuando volvamos a la normalidad, no vamos a volver jamás a la antigua normalidad. Es muy difícil anticiparse qué va a pasar. Sin embargo, yo creo que toda la experiencia que hemos vivido hoy día en todo que es abastecimiento de supermercados utilizando las nuevas tecnologías, utilizando las compras en línea por internet, toda esta vinculación con nuestros proveedores de una manera remota y por medios electrónicos va a generar un cambio muy grande en la forma de relacionarse entre los vendedores y sus compradores.
Existe un concepto en inglés que se llama low touch o high touch. High touch es cuando la venta requiere de que el vendedor interactúe en forma muy estrecha y muy cercana con el comprador. Yo creo que este tipo de interacciones van a ser menos frecuentes que lo que eran antes de la pandemia. Sin embargo, tal como lo digo, yo creo que es muy difícil anticipar cómo se va a salir de este gran problema y cómo vamos a volver a esa nueva normalidad y si esa nueva normalidad va a tener estas características. Pero todo indicaría que todo lo que es el comercio en línea, el comercio electrónico, va a florecer. Bien, esas han sido todas las preguntas que tenemos. Estimado señor Rolando, muchas gracias por la conferencia y por su tiempo también para compartirlo con todos nosotros. Muchísimas gracias a ustedes. Tuvimos algunas dificultades tecnológicas, por lo tanto, a lo mejor no salió todo lo fluido que debió haber salido. Les agradezco la paciencia, les agradezco el interés, les agradezco las preguntas y espero haber satisfecho sus inquietudes y haberles entregado elementos para enfrentar esta situación tan difícil con una mirada humanista, cristiana, que nos permita mirar hacia el optimismo y con mucha esperanza. Muchísimas gracias a ustedes. Estimados asistentes, el Departamento de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Católica San Pablo y UNDEC Perú agradecen su participación. Muy buenas noches.